¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Diario. Tenemos un nuevo día aciago para la Constitución española, Ya ven lo que hemos puesto en nuestro titular: ataque frontal de Sánchez a la Constitución. Ha entregado, vamos a utilizar esta palabra, ha entregado las competencias de inmigración, unas competencias exclusivas del Estado, según la Constitución, a Puigdemont, a las exigencias del independentismo catalán. Otra cosa es que ahora esas competencias las vaya a gestionar una Generalitat presidida por Salvador Illa, pero es una exigencia del independentismo en sus macabros planes de destruir el orden constitucional. Puigdemont, desde luego, lo tiene muy claro. Por lo tanto, una vez que la ley entre en vigor y Cataluña asuma estas competencias de manera integral, nuestro sistema político y nuestro sistema institucional gestionarán una competencia que solo ejercen los Estados. Y esto exige una gran responsabilidad y una preparación que no va a ser fácil, pero que estamos dispuestos a hacer y ya tenemos cierta tradición al respecto. Pero bueno, en este punto tenemos conexión con uno de los referentes del derecho constitucional en España, el catedrático Vera Santos, José Manuel Vera Santos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Podemos decir que es constitucional esta competencia? Sabemos la intencionalidad política que tiene detrás, pero ¿se puede calificar de constitucional esta entrega de competencias de inmigración? Se puede calificar de constitucional y se puede calificar de lo que se considere por parte de quien lo quiera entender de esa forma. Se puede decir que ahora mismo es la 1 del mediodía, pues es de noche. Pero en principio, digamos que según establece el artículo 149 de la Constitución, a pesar de lo que el 150.2 posibilita, que no es otra cuestión sino realizar transferencias de competencia, titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación, lo que habría que estudiar si por su propia naturaleza se puede llegar a transferir algo que para mí es fundamental, que es el control de las fronteras y de la migración. ¿Es naturalmente delegable o transferible esa competencia? Desde mi punto de vista, no. Y creo que desde más puntos de vista, porque piensen nuevamente algo que para mí es fundamental. ¿Por qué se utiliza la proposición de ley y no se utiliza el proyecto de ley para presentar esto en sociedad? Porque, como saben todos ustedes, ya sabemos que es lo que se utiliza para evitar que se pronuncie al respecto al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Estado, cuyos dictámenes no son vinculantes, pero sí son obligatorios. Y para que no se saque y se le ponga roja la cara a alguno, pues simple y llanamente se realiza a través de una proposición de ley. Insisto, se está prostituyendo, y utilizo el término de una manera consciente, no ya las instituciones para el uso indebido de determinadas personas concretas, sino también en este caso la transferencia de determinadas competencias que en ningún caso pueden mejorar el sistema. Porque claro, recuerden ustedes que estamos vinculados al sistema Schengen de control de fronteras, que nosotros, España, somos frontera de Europa también. ¿Cómo lo va a ver esto Europa? Pues me imagino que como lo ven cualquier persona que tenga dolor de frente, como una cosa un tanto rara. Y vamos más allá, si me permiten. ¿Qué va a suponer cuando se tengan que aprobar los contingentes de los emigrantes que tengan que entrar en Cataluña? ¿Que solo se van a quedar en Cataluña? ¿O nos podemos encontrar que una vez que ya está en Cataluña pueden llegar también al resto de la Unión Europea y, entre otros, España? A más. Hay que ver también el 150.2 de la Constitución, donde se establece que efectivamente, si la competencia es susceptible de ser transferida, también te indica que, lógicamente, si se transfiere la competencia o la delegación, se tiene que transferir los medios suficientes para ello. ¿Qué va a pedir entonces la Generalitat y los Mozos de Escuadra? Que también le enviemos dinero del resto de España para cumplir con esa tarea que tan eficientemente está cumpliendo la Policía Nacional y la Guardia Civil de manera conveniente. Estamos conculcando las reglas de juego en beneficio de no se sabe quién. O sí sabe quién. Catedrático Vera Santos, precisamente el Gobierno acaba de hacer pública su postura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Marlaska parece ser que hoy está enfermo, no aparece por ningún sitio, pero han enviado a la ministra de Inclusión, a Elma Sáez, a defender esta cesión, a esta entrega de las competencias de inmigración, y ellos se apoyan en este artículo, precisamente en el 150.2. Escuchen.
Bueno, en primer lugar, a mí me gusta ser muy exquisita con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias que se contempla en la Constitución, en el artículo 150.2 de la Constitución española. Es una proposición de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano. Es muy importante que seamos cuidadosos con el lenguaje. También me parece muy importante poner contexto a esta situación. Cataluña es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras. De hecho, el 18% de su población tiene nacionalidad extranjera y un 25,1%. Catedrático Vera Santos, esta es la defensa que hace el Gobierno de esto en un donde dije, digo, porque hace unos días Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, decía que no podía ser constitucional esa entrega de competencias. El sábado pasado estuve en un ejercicio de magia, cierto, real, y aquí me pasa lo mismo. Esto es, no sé si es un ejercicio de magia o de thrillerismo político. ¿Por qué lo digo? Porque el donde dije, digo. Es decir, aquí hay una falta de ética política absolutamente evidente. Vamos a ver. Quiero pensar que cuando se refiere la ministra de Inmigración al porcentaje de personas que no son catalanes, se refiere a personas que no son catalanes y que no son nacionales españoles. Partiendo de esa base, lo que dice el señor Puigdemont, que no miente, a veces cambia de opinión, como en la proposición no de ley respecto a la presentación de la cuestión de confianza, es muy claro. Los tres elementos básicos de un Estado es el pueblo, el territorio y el poder calificado como soberano. Y lo que están haciendo los independentistas, apoyados en este caso por el gobierno de Pedro Sánchez, es ir en ese camino. Y el señor Puigdemont lo expresa. Es una competencia propia del Estado, hay que tener cuidado cómo se ejerce, y eso hace que si se va potenciando las estructuras de Estado de una región española como es la catalana, que podía ser la vasca o podía ser la valenciana, con la misma historia o más o menos que la que estamos hablando, nos encontremos con que estamos avanzando en estructuras del Estado. Si se avanza en estructuras del Estado para Cataluña, ¿quién pierde? Todos aquellos que consideramos que la igualdad y la libertad efectiva de todos los españoles, incluidos los catalanes, se tiene que ver en el marco del ámbito del derecho constitucional. Por tanto, estamos otra vez en la creación de trampantojos. Efectivamente, desde el punto de vista jurídico, no es lo mismo una transferencia de una competencia total que una delegación de esa competencia que en cualquier caso se podría incluso retirar en determinado momento. Pero ¿quién, amigo, le pone el cascabel al gato una vez que estén los mozos de escuadra patrullando con la Policía Nacional y la Guardia Civil? Ya sabemos todos en qué consiste esa situación. En la teoría del salchichón. Vamos cortando poco a poco el salchichón y nos quedamos ¿en qué? En que nos quedamos sin salchichón. Por tanto, primero habrá un mozo de escuadra trabajando con un policía nacional, luego habrá 3 mozos de escuadra y luego habrá 17 mozos de escuadra. Y posteriormente, el señor Marlaska, que está enfermo, no me extraña que esté enfermo, porque lógicamente desde el punto de vista moral tiene que tener un problema serio, pues se va a encontrar con que al final quitará al único guardia civil que haya por allí o al final terminará orillado. ¿Y eso en qué repercute? En la falta de igualdad y de libertad de todos los españoles, de todos. Insisto, a más, si se ponen cupos de migración pakistaní, ecuatoriana, peruana o de donde sea y llegan a Cataluña y se gestiona desde Cataluña, ¿qué van a hacer los catalanes? ¿Impedir que vayan a Huesca? Catedrático Vera Santos, tengo aquí conmigo a Hugo Pereira y también a Benjamín López, el director de Es Diario, que te quiere hacer alguna pregunta. Benjamín. Sí, muy buenos días. Yo quería preguntarle si usted cree que estamos, tanto con este asunto como con el de la amnistía, por ejemplo, estamos en una especie de reforma de la Constitución por la puerta de atrás, por la vía de los hechos, sin respetar, por supuesto, los mecanismos que establece la propia Constitución para reformarla. No tengo la menor duda. Se viene evidenciando desde hace tiempo. Vamos a ver, ¿se puede discutir la constitucionalidad o no de una medida cuando en concreto aparece en una circunstancia determinada? Es decir, cualquier gobierno puede establecer una proposición de ley a través de un proyecto de ley, una medida que puede ser declarada inconstitucional. Pero esto no es una medida en un momento que carezca de sentido dentro del momento, insisto, concreto que estamos moviéndonos. Esto es una medida más
que va avanzando ¿en qué sentido? En dotar de estructuras del Estado a determinadas regiones españolas que nunca han sido Estado y nunca deberían serlo, vaya mi opinión por delante para que no quede la menor duda, porque tendría el mismo derecho la comunidad de Aragón o la comunidad valenciana y dejaríamos de ser todos españoles. Creo que queda bastante claro y, por tanto, estamos en ese contexto y en ese contexto se está deconstruyendo la Constitución, se está fagocitando las competencias del Estado hasta tal punto que el Estado va a desaparecer de Cataluña. Y esto afecta a todos aquellos catalanes, a los unos y a los otros, cuidado, que consideran, que todavía alguno lo considerará, que todos somos iguales ante la ley. E insisto, cuidadito, que detrás de todo esto hay dinero. Porque el artículo 150 posibilita que además se le dote de más dinero a las instituciones catalanas para poder controlar las fronteras. Vera Santos, también tenemos a Hugo Pereira que quiere hacer alguna pregunta. Muy buenos días, catedrático, un placer, gracias. En primer lugar, la primera pregunta. En términos estrictamente jurídicos, hablamos antes de las diferencias entre transferencia y delegación. Esto es una delegación, esto ya lo marca la proposición de ley, ¿no?, que han registrado, que ya conocemos los periodistas, son 13 artículos, ¿no?, que aparecen en esa proposición de ley. Claro, en primer lugar, en términos jurídicos, hasta donde yo tengo entendido, es la primera pregunta, delegar, se puede delegar incluso hasta una competencia exclusiva del Estado, como lo marca, que es la inmigración, el artículo 149 de la Constitución, pero delegar, hasta donde yo tengo entendido, se puede delegar incluso una competencia exclusiva. Entonces, en términos estrictamente jurídicos, más allá de lo que finalmente acaba ocurriendo y demás, quedándonos en estrictamente jurídico, ¿eso es legal o es ilegal, por tanto, es constitucional o es inconstitucional delegar incluso una competencia exclusiva del Estado? Hay que atender a lo que establece también el propio artículo 150.2 de la Constitución, que dice que se pueden delegar o transferir, insisto, competencias que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación, aunque esas competencias estén en un momento en manos del Estado. La propia naturaleza del control de las fronteras, de la inmigración, aunque no estuviéramos en Europa, ¿es susceptible de delegación? Me pregunto. Desde mi punto de vista, no. Pero dentro... Claro, pero se puede dar, disculpe, catedrático, pero se puede dar la paradoja que como tal la delegación sea constitucional, pero dentro de ese articulado, dentro de esa proposición de ley que ya conocemos, haya puntos inconstitucionales. Es decir, por ejemplo, se ha delegado la justicia a Cataluña. La justicia es una competencia evidentemente exclusiva del Estado. Ahora bien, Cataluña no puede nombrar a jueces, porque eso sería afectar a la soberanía nacional, con lo cual, si afecta a la soberanía nacional, está claro que por mucho que sea una delegación es inconstitucional. Pero puede haber cuestiones propias de inmigración que sí se puedan delegar a la comunidad de Cataluña, entiendo, que no afecten a la soberanía. Por ejemplo, Cataluña, bajo ningún concepto, podrá dar la nacionalidad a alguien como comunidad autónoma, por mucho que tenga delegada la competencia, o parte parcialmente la competencia de inmigración. Entonces, si no afecta a la soberanía de España, esa delegación, algunos puntos pueden llegar a ser constitucionales. Por supuesto. Cuando se declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, que además está ahora en tramitación parlamentaria, quiero decir que se pueden introducir enmiendas al respecto, lo que se pone de manifiesto es que es inconstitucional determinada cuestión. Es muy raro que se declare inconstitucional una norma entera. Bien, lo que estamos hablando es de la constitucionalidad desde el punto de vista político y también jurídico de determinadas medidas que afectan, insisto, por su propia naturaleza, a la esencia del Estado. El señor Puigdemont está hablando de cómo asume una competencia estatal. Y es que es cierto, porque las competencias son del Estado. La gestión la pueden desarrollar de una forma u otra. Miren ustedes, ¿habría este problema si se produjese esa cesión de competencias en Andalucía? Que tiene también un problema al ser frontera y ser enorme la costa andaluza. ¿Habría tanto problema como el que estamos viendo ahora? ¿Lo podríamos entender? ¿Por qué lo intentamos entender cuando se pide por parte de un señor que además es prófugo de la justicia en España y que sale a defender el acuerdo con el presidente del gobierno legítimo de España, que debe ser el presidente del gobierno que representa a todos los españoles? Está muy claro... Porque no es solamente una cuestión netamente jurídica constitucional. Es una cuestión, insisto en el término, de prostitución competencial en beneficio de no se sabe qué o quién. Miren ustedes, carece de sentido. Se puede discutir que las competencias en temas culturales puedan pertenecer a unos o otros, puedan ser compartidas o no. Pero lo siguiente que nos queda, ¿qué es? ¿Que se marche la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña?
con la justificación de que gobierna el señor Illa. Pero oiga, vamos a ver, que el señor Illa, el Partido Socialista Obrero Español desde siempre ha tenido un grave, y el Partido Popular en gran parte también, un grave conflicto casi ético con el nacionalismo mal llamado democrático. No hay nacionalismo democrático. Había un nacionalismo asesino y un nacionalismo netamente antidemocrático, porque alguien que dice que por nacer en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia o en Madrid es superior a ustedes que no han nacido en esas razones, no es democrático por antonomasia. Por tanto, volvamos al principio. Alguien tiene que poner pie en pared en esta situación que se está dando de degradación absoluta de la libertad y la igualdad de los españoles. No solo en lo económico. Alguien tendrá que levantar la mano dentro del Partido Socialista Obrero Español, si existe todavía alguien con cierto decoro ético, para decirle a sus dirigentes: miren ustedes, no pueden decir un día una cosa y la siguiente la contraria. Porque es una vergüenza desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista político. Y el uso torticero que se está realizando de las instituciones y ahora del reparto competencial es absolutamente indignante. Pero no para un catedrático de Derecho Constitucional, sino para cualquier ciudadano. Lo haga el Partido Popular, lo haga el Partido Socialista o lo haga el lucero, el sum corda, que es el término clásico. Muchas gracias por esta gran aportación en Es Diario para entender mejor qué es lo que está pasando con la entrega de las competencias de inmigración. Puigdemont lo tiene claro, las va a gestionar como un Estado independiente. Gracias por habernos aclarado todos los intríngulis de esta nueva cesión de Sánchez al independentismo catalán. Hasta la próxima, catedrático.